Bienvenidos a Noches Aterradoras. Hoy vamos a explorar una historia escalofriante que te hará cuestionar la realidad misma. Acompáñame mientras desenterramos los oscuros secretos de un pueblo perdido en el tiempo, donde los desafortunados que se cruzan con él desaparecen y donde cada rincón esconde fenómenos inexplicables y la sensación de estar atrapado se vuelve más real con cada momento. Prepárate para lo desconocido, donde el tiempo y la razón parecen haberse desvanecido. Comencemos. Siempre he creído que algunas carreteras esconden más secretos de los que imaginamos. La noche en que tomamos ese desvío en Nuevo León, jamás pensé que sería el principio de algo que nunca podríamos explicar. Íbamos camino a una conferencia en Monterrey, un viaje rutinario para mi trabajo como consultor de tecnología, que se convirtió en una experiencia desconcertante. Era una de esas noches en las que el cielo estaba cubierto de nubes oscuras. Nos encontrábamos en una carretera que parecía diluirse en la penumbra. La carretera, que en un principio parecía recta y despejada, comenzó a torcerse y a estrecharse, como si estuviera tratando de atraparnos en un laberinto interminable. Los árboles a los lados se inclinaban hacia el camino, creando sombras que se alargaban de formas extrañas bajo los faros del coche. La sensación de desorientación crecía con cada kilómetro que avanzábamos. El GPS había dejado de funcionar hacía un buen rato y mi intento de reiniciar el celular resultó en un fracaso. La pantalla de inicio permanecía estática, como si se burlara de nuestro intento de encontrar una solución. La radio, que normalmente nos acompañaba con música o noticias, ahora solo producía estática, un murmullo incesante que parecía resonar con la creciente inquietud en el ambiente. De repente lo vimos. El pueblo apareció de repente en el horizonte, como una imagen sacada de un sueño. Al principio creí que era una ilusión óptica, una proyección distorsionada por el cansancio, pero no, allí estaba, claramente visible. La visión de las primeras luces del pueblo era casi fantasmagórica. Los edificios parecían surgir del suelo, como si el pueblo hubiera sido arrancado de otro lugar y colocado justo en nuestro camino. Decidimos detenernos para investigar. El pueblo, a pesar de su apariencia, parecía esperar a ser descubierto. Las calles estaban desiertas y el silencio que envolvía el lugar era abrumador, interrumpido solo por el crujido ocasional de nuestras pisadas en el pavimento desgastado. Las casas, que se alineaban a ambos lados de la carretera, tenían un aire de desolación, con fachadas deterioradas y ventanas cubiertas de polvo. Algunas casas estaban tan deterioradas que el tiempo parecía haberlas devorado por completo, mientras que otras, aún en pie, parecían haber sido abandonadas de repente. Los relojes en las paredes de los edificios estaban detenidos a la misma hora, como si el tiempo se hubiera congelado para todo lo que estaba dentro de esos límites. Al entrar en una tienda de comestibles que parecía haber sido cerrada de golpe, encontramos estantes llenos de productos en conserva y cajas de cereales, todos en perfectas condiciones, pero con fechas de vencimiento que indicaban décadas. Había teléfonos en cabinas telefónicas, también antiguos, no mostraban señal alguna. Era como si el pueblo hubiera sido apartado de la realidad y atrapado en una burbuja temporal. Decidimos salir de ahí, pero cada intento de salir del pueblo resultaba infructuoso. Era como si estuviéramos atrapados en un ciclo interminable. Las mismas calles, las mismas casas, parecían reaparecer sin importar cuán lejos nos alejáramos. A veces, al girar una esquina, la vista del pueblo parecía haberse transformado levemente,
como si cada cambio de dirección solo nos acercara a un nuevo nivel del mismo juego siniestro. El pueblo parecía cambiar sutilmente a medida que nos movíamos, con edificios que se reconfiguraban y calles que se desplazaban, como si el propio pueblo estuviera jugando con nosotros. Mientras caminábamos para salir de ahí, comenzaron a ocurrir fenómenos paranormales. En una de las casas se encontraba un viejo piano de cola, cubierto de polvo. Las teclas, a pesar de estar inactivas durante décadas, comenzaron a emitir un tono melodioso y triste cuando pasamos cerca, como si alguien invisible estuviera tocándolo. La melodía resonaba en los pasillos vacíos de la casa hasta la calle donde estábamos, y sentíamos una presencia, una tristeza profunda que parecía emanar de las paredes de esa casa. En una librería desierta pero abierta, descubrimos libros antiguos con portadas desgastadas, cuyos textos parecían cambiar de forma y contenido cuando intentábamos leerlos. Las letras se movían como si intentaran escapar de nuestras miradas, y los títulos de los libros se transformaban en palabras inquietantes relacionadas con la muerte. Al abrir un libro específico, un susurro escalofriante llenó el aire, susurrando advertencias sobre el destino de aquellos que se quedaban demasiado tiempo en el pueblo. Los sucesos eran cada vez más frecuentes. Vimos a una figura vestida con ropas viejas de otra época, caminando lentamente por las calles. La figura se desvaneció cuando nos acercábamos, dejando tras de sí un rastro de frío y una sensación de desesperación en nosotros. Parecía que estos espectros estaban atrapados, condenados a repetir los mismos movimientos una y otra vez. La sensación de ser observados se intensificó. En varias ocasiones sentimos como si alguien o algo nos siguiera. Las sombras se movían por sí solas, y a veces, al voltear rápidamente, veíamos figuras en los rincones de nuestro campo de visión, solo para encontrarlas desaparecidas cuando girábamos completamente. Los objetos también comenzaban a moverse sin explicación. Las puertas se cerraban solas y los muebles parecían ser movidos por manos invisibles, creando una atmósfera de constante inquietud. Después de mucho caminar logramos encontrar el coche. Al tratar de encenderlo no funcionó, por lo que tuvimos que dormir en el coche estacionado a la orilla de la carretera, pero un golpe fuerte en la ventana nos despertó. Al mirar afuera, vi figuras desdibujadas que parecían moverse rápidamente a través del pueblo. Eran como sombras de personas corriendo sin rumbo. Sus movimientos eran erráticos. El miedo se apoderó de nosotros y decidimos continuar en el auto para evitar a las sombras. A medida que la noche avanzaba, los sentidos se agudizaban. Cada crujido, cada susurro del viento parecía amplificado, y una sensación de pánico se apoderaba de nosotros. La realidad parecía desmoronarse a nuestro alrededor, y el pueblo, con sus calles desiertas y sus edificios desmoronados, parecía convertirse en una metáfora de nuestra propia desesperación. La sensación de estar atrapados en este pueblo se hacía cada vez más opresiva, y los minutos se estiraban en un tiempo interminable. Cada minuto que pasábamos allí, nos sentíamos más desvinculados de nuestra realidad, como si el pueblo estuviera devorando lentamente nuestra identidad. La pregunta que permanecía sin respuesta era si alguna vez podríamos encontrar una forma de salir, o si estábamos condenados a quedarnos atrapados en su interminable ciclo, perdidos en un tiempo que nunca avanzaba. A medida que el tiempo se pasaba, después de horas que parecían días, el amanecer llegó y con ello la luz del sol, y a medida que tocaba al pueblo,
Este iba desapareciendo ante nuestros ojos, y una vez que el pueblo se esfumó, nuestro auto encendió sin ningún problema. Así que tomamos camino, sabiendo que esa había sido una de las noches más aterradoras y extrañas de nuestras vidas. Al llegar a Monterrey, nos informaron que teníamos una semana desaparecidos. Ya nuestras familias desesperadas nos buscaban, esperando lo peor. Así es como, sin buscarlo, perdimos 7 días de nuestra vida en una sola noche. Gracias por acompañarme en esta escalofriante aventura a través del pueblo perdido en el tiempo. ¿Qué te pareció esta historia? No olvides dejarme tu opinión en los comentarios, y si te ha gustado el video, dale un like y suscríbete para más contenido aterrador. Activa la campanita para no perderte ningún nuevo relato. Nos vemos en la próxima noche aterradora